En la boda de mi hermana, me llamaron solo una granjera. Mi padre sonrió con aire de superioridad y dijo, ¿cuándo podrá una granjera pagar una boda como esta? La semana siguiente, su jefa entró en la sala de juntas, me miró directamente y dijo, es un honor conocer finalmente a la propietaria de... Mi padre y mi hermana palidecieron. Mis botas todavía tenían el barro de esa mañana. Los zapatos de todos los demás costaban más que mi primer tractor y brillaban bajo los candelabros como piedras de río mojadas. 200 invitados, orquídeas blancas que yo misma había cortado a las 4 de esa mañana. Y mi propio padre levantó su champán, sonrió a la multitud y me llamó solo una granjera. Él pensó que ese era el chiste. No tenía idea de quién iba a entrar en su sala de juntas la semana siguiente o qué pondría sobre la mesa. Mi nombre es Emma Harrison. Tengo 34 años y me gano la vida cultivando alimentos. Deja un comentario y dime desde dónde estás viendo esto. Y asegúrate de suscribirte. A las 4 de esa mañana, estaba de pie en un invernadero frío con un cuchillo en la mano, cortando las últimas orquídeas blancas para la boda de mi hermano. Mi aliento se empañaba, los calentadores hacían tic-tac. Corté cada tallo en ángulo, los envolví en un paño húmedo y cargué 40 cajas en el camión refrigerado yo misma porque no le pido a mi equipo que pierda el sueño por favores familiares. Cada flor en ese salón de baile provenía de mi tierra. También los tomates reliquia en la ensalada caprese, las hojas verdes tiernas bajo las vieiras selladas, las hierbas en la salsa que nadie podía nombrar. Yo pagué por todo. $40.000 transferidos discretamente a través de la empresa de catering 3 semanas antes con la estricta condición de que nadie supiera de dónde provenía. Daniel es mi hermano pequeño y Daniel se iba a casar y yo quería que el día fuera hermoso más de lo que quería el crédito. Eso no es humildad. Quiero ser honesta contigo porque toda esta historia gira en torno a eso. Había aprendido hace mucho tiempo que en mi familia ser vista y estar a salvo eran dos cosas diferentes. Y yo había elegido estar a salvo. Así que hice la boda perfecta y me hice invisible. Y me quedé en la parte de atrás con botas embarradas y dejé que 200 extraños asumieran que era parte del personal. La encargada del catering, una mujer amable llamada Dolores, me miró una vez desde el otro lado de la sala y me hizo un pequeño gesto con la cabeza, la única persona viva que lo sabía. Le devolví el gesto. Luego recogí un pétalo de orquídea caído del suelo y me lo guardé en el bolsillo. Y me dije a mí misma que eso era suficiente, que el trabajo hablaría por sí mismo algún día. Realmente lo creía. A la medianoche dejaría de creerlo y nunca volvería a creerlo. Para entender a mi padre, tendrías que ver el edificio con su nombre. Harrison Previchens, una empresa de procesamiento y distribución de alimentos que fundó antes de que yo naciera. 40 años de salsas envasadas y comestibles de marca blanca y una oficina en el centro con su retrato en el vestíbulo. Mi hermana Vanessa la dirige a su lado ahora, como codirectora ejecutiva. Y entre los dos, han decidido lo que significa la palabra Harrison. Significa torres de cristal. Significa el reloj adecuado. Significa una mesa en el restaurante donde el plato principal cuesta más de lo que gana un trabajador agrícola en un día. Mi madre, Ruth, nunca encajó en esa definición y nunca intentó hacerlo. Creció en unas tierras al norte de la ciudad, 60 acres de buena tierra que su propio padre le dejó. Y cuando se casó con un hombre de dinero, mantuvo la escritura a su propio nombre, como una mujer que mantiene una puerta sin cerrar. Solía llevarme allí los domingos. Me ponía semillas en la palma de la mano y decía que a la tierra no le importaba cuál era tu apellido, solo si te presentabas. Murió cuando yo tenía 19 años. El cáncer tardó 8 meses. Al final, me acercó en esa cama de hospital, su mano ligera como una hoja, y me dio la tierra. 60 acres y una advertencia. Nunca dejes que nadie te valore por el tamaño de su billetera, dijo. Mi padre no heredó nada de ella excepto el traje negro de un viudo. Vanessa heredó su ambición y la apuntó en la dirección opuesta. Y yo heredé la tierra. Y el apellido Harrison que había venido de su lado de la familia, no del de él. Esa última parte importa más de lo que nadie en ese salón de baile entendía. Pensaban que el nombre pertenecía a la torre. Pertenecía a la tierra primero. Vanessa me encontró cerca del guardarropa antes de la ceremonia, de la misma manera que un halcón encuentra a un ratón.
Estaba radiante en seda gris pizarra, con 40 años y afilada hasta la punta. Y me examinó de las botas a la trenza con la paciencia de una mujer que evalúa mercancía dañada. «Oh, Emma», dijo, extendiendo la mano para arreglarme el cuello como si fuera una niña enviada a la escuela sin lavar. «¿Viniste con esas puestas?». Sus dedos se detuvieron en mi mano y la levantaron, girándola a la luz para que las dos mujeres a su lado pudieran ver. Mis palmas son las de una granjera, con callos en la base de cada dedo, una grieta cicatrizada en el pulgar derecho. Tierra incrustada bajo dos uñas que ningún cepillo alcanza por completo. Levantó mi mano como si fuera una prueba. «Puedes lavarte la tierra de las manos, Emma», dijo, sonriendo para que las demás pensaran que era afecto, «pero todo el mundo todavía puede oler el granero». Las mujeres rieron esa pequeña risa que las mujeres aprenden a dar a las mujeres poderosas. Retiré mi mano lentamente y no la limpié en mi vestido, aunque cada nervio quería hacerlo. Había pasado 15 años ganándome esos callos. No iba a avergonzarme de ellos en la boda de mi propio hermano. Pero algo frío me recorrió de todos modos porque entonces comprendí que ninguna versión de mí sería nunca lo suficientemente limpia para ella. Ni aunque me bañara en lejía. Ni aunque vendiera la granja y comprara seda. La tierra que olía no estaba en mi piel. Estaba en su idea de mí, y no había forma de lavar eso. «Guárdame un sitio», dije, y caminé hasta la última fila, donde podía ver a mi hermano casarse sin que nadie me viera. La ceremonia fue encantadora. Daniel lloró cuando Chloe caminó por el pasillo, y yo también lloré, en silencio desde la parte de atrás, donde nadie lleva la cuenta. Luego vino la recepción y la cena y el asiento que me habían asignado en la mesa 11, cerca de las puertas de la cocina, entre una tía que olvidó mi nombre 2 veces y un socio de negocios de mi padre que no lo hizo. Era un hombre afable, un poco borracho, y me hizo la pregunta que la gente hace en las bodas. «¿Y a qué te dedicas, Emma?». Abrí la boca. Mi padre, 2 asientos más allá, respondió antes de que yo pudiera. «Emma juega en la tierra», dijo, cálido y despectivo a la vez. La forma en que describes un pasatiempo que se ha ido de las manos. Cultiva verduras, las vende en esos mercadillos. Seguimos esperando que se canse de ello. El socio se rió entre dientes y volvió a su vino. Y yo me quedé sentada con la respuesta en la boca. Podría haber dicho, suministro a 4 cadenas de supermercados regionales. Podría haber dicho, doy empleo a 31 personas todo el año y a 90 en temporada. Podría haber dicho que mis verduras estaban en el plato del que él estaba comiendo en ese preciso momento. En cambio, sonreí, tomé mi vaso de agua y lo dejé pasar porque había decidido hace mucho tiempo que una persona que tiene que anunciar su valía en una mesa ya ha perdido la discusión. Esa era la historia que me contaba a mí misma, de todos modos. La verdad es que tenía miedo. Miedo de que si lo exponía todo y finalmente parecían impresionados, el respeto sería por los números, no por mí. Y preferiría tener su desprecio que su aplauso condicional. Así que me quedé callada. Siempre me quedaba callada. Y mi padre tomó mi silencio como un acuerdo y se levantó para dar su brindis. Golpeó su copa con un tenedor de postre y la sala se volvió silenciosa y atenta, como lo hacen las salas para los hombres ricos. Brindó por Daniel y Chloe. Brindó por el futuro. Agradeció a todos por venir a una celebración digna del nombre Harrison. Y dejó que sus ojos recorrieran la sala. Las orquídeas, el cristal, la banda de 8 músicos. Y lo vi decidir ser ingenioso. «Saben», dijo, «la familia lo es todo para mí. Todos nosotros juntos, desde la sala de juntas hasta». Me encontró en la mesa 11 y levantó su copa 1 centímetro en mi dirección. «Bueno, hasta la granja». Una oleada de risas. Ahora lo estaba disfrutando. Mi hija menor cultiva verduras y Dios la bendiga, trabaja duro en ello. Pero miro todo esto, dijo, barriendo con la copa el salón de baile que yo había pagado, y tengo que preguntar, ¿cuándo podrá una granjera pagar una boda como esta? La sala se rió. 200 personas, el director de la banda, la tía a mi lado, todos riéndose de la chica de las botas embarradas mientras una cámara en un trípode cerca del pastel se desplazaba lentamente por mi cara. Cada orquídea a la que él se refería, yo la había cortado. Cada plato había salido de mi tierra.
Yo había transferido $40.000 para esta misma velada para que mi hermano tuviera el día que se merecía, y mi padre se paró en medio de todo y le preguntó a la sala cuándo podría un granjero permitírselo. Dejé mi tenedor. No me levanté. No lo corregí. Miré a Daniel, que se había quedado quieto en la mesa principal, y le hice a mi hermano el más mínimo gesto negativo con la cabeza. Ahora no. Hoy no. Pero algo en mí que se había estado doblando durante 15 años finalmente, en silencio, se rompió. Daniel me encontró 20 minutos después junto a las puertas de la cocina, a donde había ido para comprobar que el emplatado del postre iba bien. Un viejo hábito que no podía desconectar ni siquiera en mi propia humillación. Parecía destrozado. Emma, lo siento mucho, dijo. No sabía que iba a... Debería haber dicho algo. Debería haberme levantado. Tenía 29 años y era amable, y había pasado toda su vida siendo la paz entre nuestro padre y todos los demás. Y pude ver la culpa consumiéndolo. Es el día de tu boda, le dije. No lo pasas peleando con papá en mi nombre. Pero las flores, dijo en voz baja, y se me encogió el estómago porque no se lo había contado. Vio mi cara. Chloe reconoció las orquídeas. Dijo, solo un cultivador por aquí tiene las blancas con volantes. Y luego la del catering dejó escapar algo. ¿Y Emma, pagaste por todo esto? Podría haber mentido. Miré a mi hermano, al niño que solía seguirme a las tierras de mamá y se quedaba dormido en la parte trasera de la camioneta, y no pude. No lo hagas, dije. No se lo digas. Prométemelo. Si lo saben, cambia lo que fue esta noche, y no quiero que cambie. Me miró fijamente. Dejaste que dijera eso delante de todos cuando tú. Dejé que lo dijera, dije, porque tener razón delante de una multitud no es lo mismo que ser amado. Y dejé de confundir las dos cosas hace mucho tiempo. No lo entendió, no del todo. Pero asintió porque era su boda y se lo pedí. Me abrazó fuerte, oliendo a colonia y pastel, y volvió con su novia. Y yo cogí mi abrigo, encontré mi camioneta en un aparcamiento lleno de coches alemanes y empecé el largo viaje a casa. Son 90 minutos desde la ciudad hasta la granja, en su mayoría una autopista oscura y luego una carretera comarcal sin luces. Conduje con la radio apagada. En algún punto a mitad de camino, pasada la última gasolinera, me permití sentirlo. Durante 15 años, me había contado una historia y la historia era así: si trabajaba lo suficientemente duro, cultivaba lo suficientemente bien, construía algo lo suficientemente sólido, entonces un día el trabajo hablaría tan alto que mi padre tendría que escucharlo. Y me miraría de la misma manera que miraba a Vanessa, y yo finalmente pertenecería. Había plantado esa esperanza como una semilla y la había regado cada temporada. Esa noche, en la carretera comarcal, finalmente entendí que nunca iba a crecer. Él no falló en ver mi valía. La vio perfectamente. Se la había comido en un plato esa noche. Simplemente no la contaba porque salía de la tierra en lugar de una hoja de cálculo. Y ninguna cosecha iba a cambiar la aritmética en su cabeza. No puedes ganarte la salida del desprecio de alguien cuando el desprecio es el punto central. Llegué a mi propio camino de grava un poco después de la medianoche. La casa de campo estaba a oscuras. Los campos se extendían plateados bajo una media luna. 60 acres que mi madre puso en mi mano mientras moría. Y me senté en la camioneta, los miré y dejé que la esperanza muriera por completo. Entonces mi teléfono se iluminó en el asiento del pasajero. Un número que reconocí a medias, una línea de oficina. Llamando a medianoche. Mi padre, pensé, y sentí una opresión en el pecho que odiaba. Llamando para disculparse o para remover la herida. Casi lo dejo sonar. Entonces contesté. No era mi padre. Emma, soy Sofía. Sé que es tarde. Sofía Reyes dirige las operaciones en la granja. 38 años. Imperturbable. La persona que mantiene toda la máquina en funcionamiento cuando estoy fuera cortando orquídeas para familias ingratas. Nunca llama a medianoche. Mi cansancio se desvaneció. ¿Qué pasa? No pasa nada malo.
¿Pasa algo bueno? Quizás. Recibí una llamada al final del día. Quería contactarte antes, pero supuse que estarías en la boda. Tomó aire. Belly Crane Fuchs quiere hablar. No es un pedido de prueba, Emma. Es el paquete completo. Un contrato de suministro regional de varios años. Productos frescos y verduras especiales en exclusiva. Su jefe de aprovisionamiento me llamó directamente. Me senté erguida en la cabina oscura. Belly Crane no es una operación de mercado de agricultores. Son una compañía nacional de alimentos. Del tipo cuyos productos se encuentran en los estantes de todos los estados. Del tipo que podría tomar todo lo que mi granja produce y pedir más. Un contrato así no solo hace crecer un negocio, cambia lo que el negocio es. ¿Cuándo quieren reunirse? Pregunté. La próxima semana. ¿Y Emma? Dudó, algo que Sofía nunca hace. Dijeron que el acuerdo tiene partes móviles. Hay una empresa asociada involucrada en el lado del empaque y la distribución, y el jefe de aprovisionamiento fue reservado sobre quién. Un gran nombre. Aparentemente, quieren a todos en una sala para firmar toda la estructura a la vez. Miré mis campos plateados. Hace una semana, esta llamada habría sido la mejor noticia de mi año. Ahora algo frío y preciso se movía en mi pecho. El instinto de un granjero para el clima que aún no puede ver. Fija la reunión, dije. Estaré allí. Colgué y me quedé en la camioneta mucho tiempo. Me dije a mí misma que la inquietud era solo por la hora tardía. No lo era. 2 días después, volví a la ciudad, esta vez con ropa limpia y una camioneta que solo olía a café, y me reuní con Marcus Bell. Es el director ejecutivo de Bell & Crane, de unos 50 años, con sienes plateadas y el aire sencillo de un hombre demasiado exitoso como para necesitar actuarlo. Su oficina tenía una vista de todo el valle. Me estrechó la mano y noté que no se inmutó por los callos. De hecho, los miró por un segundo y algo parecido al respeto cruzó su rostro. Así que usted es la indicada, dijo. He estado comiendo sus tomates durante 3 años sin saber su nombre. Nos sentamos y me lo expuso directamente, lo cual agradecí. Belly Crane estaba expandiendo una línea fresca premium y necesitaban un proveedor que pudiera cumplir con la certificación orgánica, entregar en volumen y hacerlo desde dentro de la región, para que el transporte fuera corto. Había pasado 8 meses buscando. Hay exactamente 2 operaciones en este corredor que pueden cumplir con la especificación, dijo. Una de ellas me dijo el mes pasado que están a plena capacidad y no se expandirán. ¿Eso la deja a usted? Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Seré honesto, señorita Harrison, no tengo una segunda opción. Si hacemos una línea regional premium, la hacemos con Harrison Farms o no la hacemos aquí en absoluto. Mantuve mi rostro impasible, de la misma manera que lo hago cuando un comprador cree que tiene todas las cartas. Pero por dentro, algo había cambiado silenciosa y completamente. Durante 15 años, yo había sido la que no tenía poder de negociación, la que aceptaba lo que el mercado ofrecía y decía, gracias. Ahora, una empresa nacional me estaba diciendo en una oficina de esquina que todo el plan dependía de un nombre, mi nombre. Abrí la carpeta y fue entonces cuando vi a la otra parte listada en el lado de la distribución. Allí, en la segunda página, bajo socio de distribución y coenvasado, impreso en la misma fuente sencilla que todo lo demás, había un nombre bajo el cual había crecido. Harrison Previchens, la empresa de mi padre, la empresa de mi hermana. Belly Crane no solo estaba comprando mis productos. Estaban construyendo una cadena de suministro y tenían la intención de pasarla por la planta de mi padre para el empaque y la distribución. Y ninguno de los extremos de esa cadena sabía que el otro extremo era yo. Debo haberme quedado inmóvil porque Marcus Bell inclinó la cabeza. ¿Los conoce? Sé de ellos, dije con cuidado. Buena empresa, una compañía antigua, pero han tenido un par de años difíciles por lo que he oído. Lo dijo de forma neutra, pero escuché lo que había debajo. Más tarde, conocería toda la historia, pero incluso entonces entendí la forma que tenía. Harrison Previchens estaba en problemas. 40 años y en declive, superada por competidores más baratos, cargando demasiada deuda.
Y este contrato con Bell and Crane no era una nueva y agradable cuenta para mi padre. Era un salvavidas. Sin el volumen que este acuerdo bombearía a través de su planta, la compañía que mi padre construyó, la compañía que le permitió pararse en un salón de baile y compadecerme, podría no sobrevivir al año. Y todo dependía de un proveedor que solo yo podía proporcionar. Cerré la carpeta. Mis manos estaban firmes. Por dentro, estaba cualquier cosa menos eso. Durante 15 años, había mantenido mis dos vidas en campos separados. La granja por un lado, la familia por el otro, y había trabajado muy duro para asegurarme de que nunca se tocaran. Ahora, Marcus Bell había trazado una línea recta entre ellas con tinta y me había pedido que la firmara. Si alguna vez has tenido una familia que te mira como si no existieras, como si tu trabajo fuera invisible, quédate conmigo. Lo que pasó en esa sala de juntas todavía me da escalofríos. Dale a suscribir para no perderte el giro de la historia. Conduje a casa esa noche con la carpeta en el asiento del pasajero como algo vivo. Y pensé en mi madre. Hacía 15 años que se había ido, pero todavía podía oírla en el invernadero, todavía sentir el agarre particular de su mano al final. Esa última semana, estuvo dormida la mayor parte del tiempo. Pero una tarde, estaba lúcida, más lúcida de lo que había estado en días. Y me hizo sentarme en el borde de la cama del hospital. No estaba preocupada por la granja. Sabía que trabajaría. Estaba preocupada por los demás. Tu padre es un buen hombre que se asustó de ser pobre hace mucho tiempo, dijo, y el miedo tan antiguo se convierte en otra cosa. Se convierte en una forma de ver. Te medirá por lo que puedas mostrar porque esa es la única regla en la que confía. Y tu hermana lo aprendió de él antes de poder caminar. Me apretó la mano. No discutas con la regla, Emma. Nunca ganarás. Simplemente niégate a ser medida por ella. Tenía 19 años. Pensé que lo entendía. No lo hice. No realmente. No hasta que tuve 34 años con una carpeta en el asiento de mi camioneta que podría salvar a las mismas personas que me habían medido y me habían encontrado deficiente. Mi madre me entregó 60 acres y una frase, y me tomó 15 años y un brindis de boda para finalmente escuchar la frase correctamente. No discutas con la regla. Niégate a ser medida por ella. Resulta que hay una diferencia entre las dos, y había pasado toda mi vida adulta haciendo lo primero mientras me decía a mí misma que estaba haciendo lo segundo. Entré en el camino de entrada. Los campos estaban negros y silenciosos, y por primera vez, me permití hacer la pregunta que había estado evitando desde que Marcus Bell deslizó esa carpeta sobre su escritorio. ¿Qué iba a hacer con esto? Ese domingo era el aniversario de la muerte de mi madre. Y cada año, sin importar que más esté roto entre nosotros, mi padre organiza una cena para ello. Casi no voy, pero quería verlo antes de la reunión. Quería entender en qué me estaba metiendo. Así que me puse un vestido sencillo y conduje hasta allí. La casa era toda superficies pulidas y sin calidez. Vanessa estaba allí con su teléfono. Daniel y Chloe de vuelta de su luna de miel, callados. Y mi padre, más delgado que en la boda, con un tono grisáceo en la piel que no había notado bajo las luces del salón de baile. Estaba bebiendo más de lo habitual. A mitad de la cena, animado por el vino e incapaz de contenerse, empezó a hablar de la empresa como suele hacerlo, como si fuéramos accionistas. Estamos al borde de algo grande, anunció. El contrato más grande en la historia de la empresa. Un distribuidor nacional, una línea premium. Se cierra la próxima semana, y vuelve a poner a Harrison Previsions donde pertenece. Vanessa le lanzó una mirada. La mirada que significa no saques los trapos sucios. Pero él la ignoró. Es familia. Deberían saber que vamos a estar bien. No dijo que nos estábamos ahogando. No tuvo que hacerlo. Un hombre que anuncia que está a punto de ser salvado es un hombre que sabe lo cerca que estuvo de hundirse. Levantó su copa por Ruth, por la empresa, por el futuro. Y ni una sola vez me miró y pensó en preguntar qué había estado haciendo últimamente. Me senté a su mesa y escuché a mi padre describir el acuerdo que le salvaría la vida. Sin tener idea de que el proveedor con el que contaba, el único nombre en el que se basaba todo,
estaba sentado a 1 metro de distancia, comiendo su asado demasiado cocido en silencio. No dije nada. Me había vuelto muy buena en no decir nada, pero estaba empezando a entender el valor de mi silencio. Esa noche no pude dormir. Me levanté a las 2, preparé café y extendí todo el contrato de Bell and Crane sobre la mesa de mi cocina, las 40 páginas, y lo leí como leo un campo antes de plantar, buscando lo que la superficie no mostraba. Y allí estaba, más claro de lo que me había permitido ver en la oficina de Marcus Bell. Todo el acuerdo era una cadena, y una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y yo no era el eslabón débil. Yo era el eslabón que nadie podía reemplazar. Bell and Crane necesitaba un proveedor orgánico certificado con volumen en este corredor. Y había uno, yo. Mi padre necesitaba el volumen de distribución que este contrato enviaría a través de su planta o su empresa se hundiría. Y ese volumen solo existía si había productos para distribuir. Y los únicos productos eran los míos. Marcus Bell había construido toda la estructura para que todos firmaran a la vez en una sala. Y si el proveedor se retiraba, todo se derrumbaba, y el salvavidas de mi padre se derrumbaba con él. Lo leí 3 veces, sentada allí en la oscuridad con las manos alrededor de una taza fría. Todo se reducía a un nombre en la línea del proveedor, y ese nombre era el mío. Quiero ser cuidadosa aquí porque sé cómo suena esto. No me sentí triunfante. Me sentí mal, en realidad, y luego tranquila, y luego algo más firme debajo, como el suelo que se asienta después de la lluvia. Mi padre se había parado en un salón de baile y había preguntado cuándo un granjero podría pagar una boda como la suya. Y la respuesta todo el tiempo estaba sentada en la cocina de una granja a las 2 de la mañana sosteniendo la única página que decidía si él conservaba su empresa o no. Había hecho la pregunta equivocada. La correcta era si podía permitirse seguir insultando a la única persona que podía salvarlo. Vanessa me llamó el martes. Casi no reconocí el número porque Vanessa no me llama. Mensajes de texto ocasionalmente, generalmente para coordinar una obligación familiar que quiere que yo maneje. Pero esto fue una llamada, y su voz tenía la calidez brillante y enérgica que usa con las personas de las que necesita algo. Emma, escucha, sé que tienes tu pequeña granja, pero estás libre el jueves y el viernes. Dije que podría estarlo. Es que estamos haciendo una gran limpieza en la planta, reorganizando el almacén de almacenamiento en frío antes de que un cliente haga una visita, y nos falta personal. Pensé, bueno, estás acostumbrada al trabajo físico, a carrear y levantar y todo eso, y honestamente, probablemente serías más rápida que los temporales. Podría conseguirte 20 la hora en efectivo. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. Mi hermana, codirectora ejecutiva de una empresa a punto de ser salvada por mi firma, me estaba ofreciendo $20 la hora para apilar cajas para la visita del cliente. Y el cliente, aunque ella no lo sabía, era el mismo acuerdo que pasaba por mis campos. ¿Quieres que limpie tu almacén?, dije. Para la visita del cliente. Significaría mucho, dijo. Y sabes, sería agradable tenerte cerca. Nunca te vemos. Luego, más suave, el cuchillo envuelto en lana. Puedes lavarte la tierra de las manos, Emma, pero bien podrías ponerlas a buen uso. Se rió como si fuera una broma. Yo no. Me quedé en mi invernadero con el teléfono en la oreja y miré las hileras y hileras de los productos que su empresa rezaba por distribuir. Y comprendí que ella genuinamente no podía concebirme como algo más que mano de obra contratada, ni una rival, ni una igual. Ciertamente no la mujer cuyo nombre estaba en la línea del proveedor. Lo pensaré, dije, y colgué. Y lo pensé de manera muy diferente a como ella quería. Se lo conté a Sofía a la mañana siguiente mientras tomábamos café en la oficina de la granja. Ambas observando a los equipos cargar la cosecha del día. Escuchó todo, el brindis de la boda, la carpeta, la oferta del almacén. Y cuando terminé, dejó su taza y dijo lo que yo había tenido miedo de decirme a mí misma, entonces no firmes. La miré. ¿Me oíste?, dijo. Emma, estas personas han pasado toda tu vida pisoteándote. Ahora, el único acuerdo que los salva pasa casualmente por tu puerta, y estás agonizando por ello. Déjalos que se hundan. Bell encontrará otra manera o no lo hará.
Pero de cualquier manera, que la empresa de tu padre se hunda no es tu problema a resolver. No les debes tu nombre. Y no estaba equivocada. Ese era el problema. Todo lo que dijo era cierto, limpio y justo. Y una parte de mí lo deseaba intensamente. Quería sentarme en mi granja y dejar que la torre se derrumbara y no sentir nada más que la quietud. Pero seguía viendo cosas que no quería ver. Las 200 personas que emplea mi padre, los trabajadores de la línea, los conductores, la mujer de la recepción que ha estado allí desde que yo era una niña. Ellos no brindaron en ninguna boda. Simplemente perderían sus trabajos. Y debajo de eso, más profundo, más feo. Vi la verdad sobre mí misma. Si los dejaba hundirse, los estaría midiendo exactamente de la misma manera que ellos me midieron a mí. Decidiendo el destino de una persona por si lo merecía a mis ojos. Ganaría la discusión convirtiéndome en la regla. La voz de mi madre de nuevo. No discutas con la regla. Tampoco te conviertas en ella. No lo sé todavía, le dije a Sofía. Pero dejarlos ahogarse para poder sentirme justificada. Eso no es negarse a ser medida. Eso es simplemente medir de vuelta. Sofía me estudió. Eres mejor persona que yo, dijo. No, dije, simplemente tuve una mejor madre. Decidí ir a la reunión. Todavía no sabía exactamente qué haría cuando llegara allí. Si firmaría, si me iría, si diría una palabra sobre quién era yo antes de que Marcus Bell lo hiciera por mí. Pero sabía que tenía que estar en esa sala como yo misma y dejar que lo que sucediera, sucediera a la vista de todos, en lugar de en la oscuridad donde había estado escondiendo toda mi vida. La noche anterior, hice algo que no podía explicar completamente, ni siquiera a mí misma. Salí al jardín de corte al anochecer y corté flores. No las orquídeas de exhibición, no las blancas de boda, sino las flores silvestres que mi madre había plantado a lo largo de la cerca norte hace 30 años. Y nunca había tenido el corazón para ararlas. Margaritas de ojos negros, equináceas, encaje de la reina Ana, las flores sencillas y poco modernas que crecen donde no te preocupas por ellas. Corté un manojo, envolví los tallos y los puse en el asiento del pasajero de la camioneta junto a la carpeta. No iba a dárselas a nadie. No iba a dar un discurso sobre ellas. Solo quería algo de mi madre en la sala, algo que hubiera salido de la tierra y no hubiera pedido permiso a nadie para ser hermoso. Sofía me encontró haciéndolo y levantó una ceja. ¿Flores para una firma de contrato? Flores para una firma de contrato, dije. No preguntó por qué. Me conoce lo suficiente como para saber que algunas cosas las hago con mis manos antes de que mi cabeza se ponga al día. Cargué la camioneta esa noche para no tener tiempo de convencerme de no hacerlo por la mañana. Carpeta, flores, una camisa limpia, la regla de mi madre todavía resonando en mis oídos. Luego me quedé un rato en el patio oscuro, miré los campos y me hice una promesa sobre qué tipo de persona entraría en esa sala. Luego me fui a la cama y no dormí. Había una cosa que tenía que hacer primero, y era lo que hacía que todo lo demás fuera real. La oficina de Marcus Bell había enviado un correo electrónico de logística esa mañana confirmando la reunión de firma, listando a los asistentes y pidiendo a cada parte que confirmara a su firmante principal. Durante 15 años, había hecho negocios detrás de una cortina. La granja operaba como una sociedad de responsabilidad limitada, los contratos salían bajo Harrison, y cuando un comprador quería una cara al otro lado de la mesa, enviaba a Sofía, y dejaba que la gente asumiera que el propietario era un hombre llamado Harrison que prefería mantenerse alejado. El único lugar donde mi nombre completo aparecía públicamente era en el registro de certificación orgánica, una base de datos federal que cualquiera podía buscar. Y así fue como el equipo de aprovisionamiento de Bell había llegado a Harrison Farms en primer lugar. Una sola línea que decía Emma Harrison entre los cultivadores certificados. Pero un nombre en una base de datos no es una cara en una sala. Y cada vez que un comprador quería la cara, obtenía a Sofía. Había mantenido mis dos mundos separados. Me había mantenido a salvo. Y ahora Bell y Crane quería que el firmante principal fuera confirmado por su nombre por escrito para una reunión en la que mi padre y mi hermana estarían sentados. Leí el correo electrónico 4 veces. Mi cursor parpadeó en el cuadro de respuesta durante mucho tiempo.
Si escribía mi nombre, si confirmaba que Emma Harrison, propietaria de Harrison Farms, asistiría personalmente, entonces la cortina caería para siempre. Mi padre lo vería, mi hermana lo vería, todos en esa torre de cristal sabrían exactamente lo que la chica de las botas embarradas había construido mientras no miraban, y no habría forma de volver a ocultarlo. Pensé en la puerta de mi madre que mantenía sin cerrar. Pensé en 15 años de ser invisible a propósito y llamarlo dignidad, y lo escribí. Emma Harrison, propietaria, Harrison Farms, asistirá y firmará en nombre del proveedor. Lo leí una vez más. Luego le di a enviar y sentí el clic de que salía al mundo, irreversible, como una puerta que se cierra detrás de ti en un camino por el que no puedes volver. Lo que sea que había estado protegiendo todos estos años, acababa de renunciar a ello a propósito. No había forma de deshacerlo. Y extrañamente, por primera vez en semanas, podía respirar. Le dije a Sofía esa tarde que iría sola. Ella había sido mi cara durante años, la que se sentaba frente a los compradores, la barrera entre yo y cada sala donde no quería ser vista. Y me miró por un largo momento y entendió antes de que terminara la frase. No me quieres allí. No es eso, dije. Es que si estás allí, me esconderé detrás de ti. Siempre lo he hecho. Tú entras primero y yo leo la sala desde la parte de atrás. Y eso es exactamente lo que he dejado de hacer. Ella asintió lentamente. Había algo en su cara que no había esperado. No dolida exactamente, sino la quietud particular de ver a alguien saltar de un precipicio. No puedes saltar con ellos. Nunca has firmado un contrato importante sin mí en la sala, dijo. Lo sé. ¿Segura? No, dije. Y ambas casi nos reímos. Pero lo haré de todos modos. Me apretó el hombro como suele hacer, y luego dijo lo que necesitaba. Para que conste, jefa, tú construiste esto. No la sociedad de responsabilidad limitada, no el papeleo. Tú con tus manos. Pase lo que pase en esa sala, esa parte ya es verdad, y nadie en ella puede votar sobre ello. Conduje a casa esa noche, de vuelta a la oscura casa de campo, y la camioneta se sentía muy vacía solo conmigo, la carpeta y las flores silvestres marchitándose ligeramente en el asiento. Durante años, había tenido un escudo, un sistema, una forma de estar presente sin estar expuesta. Acababa de dejar todo eso. Mañana, entraría en el mundo de mi padre sin nada entre ellos y yo más que la verdad. Y la verdad nunca me había protegido antes. Pero tenía 34 años y mi madre se había ido hacía 15 años. Y finalmente había terminado de ser invisible. Costara lo que me costara, había terminado. Daniel me llamó la noche antes de la reunión. No sabía nada de nada. El contrato, la carpeta, que yo era la proveedora. Por la que su padre rezaba. Solo llamó porque había estado preocupado por mí desde la boda, mi dulce hermano, y quería oír mi voz. Hablamos de la luna de miel, de Chloé, de nada. Y luego se quedó en silencio y dijo, papá está hecho un desastre ahora mismo, la empresa. No creo que él sepa. Lo sé, pero Chloé lo escuchó hablando por teléfono. Dijo, si este acuerdo de la próxima semana se cae, están acabados. Despidos, todo el asunto. Dijo que hay un proveedor que tiene todas las cartas y que ni siquiera puede conseguir una reunión con ellos hasta la firma y eso lo está volviendo loco. Un tipo duro que no le devuelve las llamadas. Cerré los ojos en la oscuridad de mi cocina. Un tipo duro. Sí, dijo, está aterrorizado de ellos. Honestamente, es la primera vez que oigo a papá asustado de alguien. Podría habérselo dicho en ese momento. Mi hermano al teléfono dándome la apertura perfecta. Abrí la boca y las palabras estaban justo ahí. Soy yo, Daniel. Yo soy la proveedora. Yo soy el tipo duro del que papá tiene miedo. Y la volví a cerrar porque le había hecho prometer que no les contaría lo de la boda. Y no iba a ponerlo en medio de esto también. No iba a hacerle llevar mi secreto a esa casa. Emma, dijo, ¿sigues ahí? Estoy aquí. Dije, duerme un poco. Dile a papá que todo saldrá bien. ¿Crees que lo hará? Miré mis campos,
plateados de nuevo, bajo la misma media luna que me había visto perder la esperanza en la carretera comarcal 2 semanas antes. Creo, dije lentamente, que todo el mundo está a punto de descubrir lo que realmente valen. Colgué antes de que pudiera preguntar qué quería decir. No pude quedarme en la casa después de eso, así que me puse las botas y salí a los campos en la oscuridad. Hacía frío y estaba despejado y las hileras se extendían ante mí hacia la negrura y las caminé como las he caminado 10.000 veces. Y me permití finalmente hacer la pregunta real, ¿no qué haría en esa sala? Eso ya lo sabía en su mayor parte. La pregunta real estaba debajo, la que mi madre había estado tratando de que me hiciera en su lecho de muerte. ¿Qué quería yo realmente? Durante 15 años, me dije a mí misma que quería que me dejaran en paz, trabajar en paz, no necesitar su aprobación. Pero de pie en el campo de mi madre a medianoche, finalmente descubrí la mentira en ello. No había dejado de desear su aprobación. Simplemente había dejado de pedirla en voz alta porque pedir y ser rechazada dolía más que el silencio. Me había escondido toda mi vida, no por dignidad, sino por el respingo de una joven de 19 años, todavía preparándose para un no y mañana, mi padre me iba a dar el sí. Iba a ver la granja, ver los números, ver todo. Y finalmente iba a estar impresionado porque ahora yo era útil. Ahora valía algo en su regla. Y aquí estaba la cosa de la que tenía que estar segura antes de entrar. Si me ofrecía la pertenencia que había deseado toda mi vida, la ofrecía ahora que finalmente era valiosa para él, ¿todavía la querría? ¿O finalmente entendería que un amor que llega solo cuando eres útil no es amor que llega? Es una factura que vence. Me quedé en la oscuridad mucho tiempo. El viento se movía entre las equináceas. Y en algún lugar de ese campo de mi madre, encontré mi respuesta, y no fue la que me habría dado a los 19 años. La mañana de la reunión, me vestí como había decidido vestirme, que era como yo misma. Una camisa de chambray limpia, vaqueros oscuros, mis buenas botas limpias de barro, pero inconfundiblemente botas de trabajo, el cuero agrietado por el uso real. Sin seda, sin armadura prestada. Me trencé el pelo hacia atrás como hago para el campo. Me miré en el espejo y no vi a una mujer vestida para impresionar a una sala de juntas. Vi a una granjera, y ese era todo el punto. Puse las flores silvestres en un frasco de vidrio con agua en el asiento del pasajero y conduje los 90 minutos hasta la ciudad con las ventanillas entreabiertas y la radio apagada, y no ensayé un discurso porque no iba a entrar allí para actuar. La sede de Belan Crane era una torre de cristal en el centro, de 40 pisos, el tipo de edificio que mi padre respeta a primera vista. Aparqué mi camioneta con costra de barro entre 2 sedanes negros en el garaje de visitantes y llevé mi frasco de encaje de la reina Ana a través de un vestíbulo de mármol y vi cómo los ojos de la gente se deslizaban de mí. La mujer con botas de trabajo sosteniendo malas hierbas, claramente perdida, claramente personal. La recepcionista me indicó el piso 38. En el ascensor, sola, miré mi reflejo en las puertas de acero cepillado y respiré. En algún lugar de ese piso, en una sala de conferencias de cristal, mi padre y mi hermana ya estaban sentados esperando a un proveedor que nunca habían conocido. El tipo duro que tenía todas las cartas, sin idea de que las cartas habían estado en su propia familia todo el tiempo. Habían estado esperando 15 años para verme claramente. Estaban a punto de hacerlo. El ascensor subía. Mis manos estaban firmes alrededor del frasco, más firmes de lo que habían estado en la granja. Costara lo que me costara, iba a entrar como la persona que mi madre hizo, no como la persona que mi padre nombró. Las puertas se abrieron. Vanessa me vio en el pasillo antes de que llegara a la sala de conferencias. Estaba de pie fuera de las puertas de cristal con un joven asistente revisando algo en una tableta, vestida con el traje más elegante que le había visto llevar. Y cuando levantó la vista y me vio, su rostro hizo algo complicado. Primero confusión, luego una especie de horror, luego rápidamente, el desprecio suave que lleva como base de maquillaje. Emma, siseó, cruzando hacia mí, bajando la voz para que el asistente no la oyera. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo has? Te dijo papá dónde estábamos. Me tomó del brazo y me alejó del cristal, lejos de la sala. Esta es la reunión más importante en la historia de la empresa. No puedes estar aquí ahora mismo. No sé qué pensabas. Si viniste a pedirle dinero o...
Dios, es por la boda. Este no es el momento. Dejé que me guiara. Miré su mano en mi brazo, los dedos con manicura, y luego su cara, tensa por el pánico y algo debajo del pánico que finalmente reconocí como miedo. El mismo miedo que había oído en la voz de mi padre a través de Daniel. Pensó que había venido a avergonzarla. Pensó que yo era un problema que había que gestionar fuera del pasillo antes de que llegara la gente importante. Puedes lavarte la tierra de las manos, Emma, dijo, haciéndose eco a sí misma sin saberlo. Más bajo ahora, casi suplicante. Pero hoy no, por favor. No delante de esta gente. Vete a casa. Te llamaré después. El asistente apareció a su lado. Señorita Harrison, ¿están listos para empezar? El señor Bell pregunta por el representante del proveedor. Vanessa se giró para responder. Pasé a su lado hacia las puertas de cristal y dije, soy yo. La sala de conferencias era toda de cristal y madera clara, una mesa larga, el valle extendido 40 pisos más abajo. Mi padre estaba sentado en el extremo más alejado con su mejor traje, con el rostro gris, las manos cruzadas, la postura de un hombre a punto de suplicar, vestido como un hombre a punto de negociar. Había abogados, un ayudante de Belancrane, tarjetas con nombres en cada asiento impresas en una pequeña tipografía serif, y allí, a mitad de la mesa, en el lado del proveedor, una tarjeta que decía Harrison Farms frente a una silla vacía. Caminé hacia ella. Puse mi frasco de flores silvestres sobre la mesa pulida, justo allí, entre las carpetas de cuero y los vasos de agua, malas hierbas de la valla de mi madre en una sala de juntas a 40 pisos de altura. Y saqué la silla y me senté en el asiento que decía Harrison Farms porque era mío. La sala se quedó en silencio por etapas. Mi padre me vio y su rostro hizo una cosa lenta y terrible. Primero sin entender, su hija en la silla del proveedor, algún error, luego el principio del entendimiento, luego una palidez que le llegó hasta los labios. Vanessa me había seguido y se detuvo en seco justo dentro de la puerta. Miró la tarjeta con el nombre. Me miró a mí, sentada detrás de ella, y vi cómo toda la arquitectura de su tarde se derrumbaba tras sus ojos. Nadie habló. El ayudante barajó papeles. Mi padre abrió la boca y la cerró. Y en ese silencio suspendido y resonante, con las flores de mi madre sobre la mesa y mis manos callosas cruzadas exactamente como las suyas, no sentí triunfo, solo una extraña y serena calma, la calma de una persona que finalmente ha dejado de esconderse y ha descubierto que el cielo no se cayó. Entonces la puerta del fondo se abrió y Marcus Bell entró. Marcus Bell entró de la manera en que los hombres poderosos entran en las habitaciones que les pertenecen, sin prisa, abotonándose la chaqueta, ya buscando los rostros que importaban. Asintió a su propio equipo. Le dio a mi padre un cortés asentimiento de negocios. El asentimiento que le das a un socio al que estás a punto de salvar. Y entonces sus ojos me encontraron, sentada detrás de la tarjeta de Harrison Farms con un frasco de flores silvestres delante de mí. Y toda su manera de actuar cambió. Cruzó la sala hacia mi extremo de la mesa, no el de mi padre, y mi padre lo vio venir. Vio al hombre más importante del trato pasar a su lado para llegar a la granjera, y vi a mi padre empezar a entender que se había equivocado en algo muy importante y que se había equivocado en voz alta en una boda delante de 200 personas. Marcus Bell llegó a mi silla. Extendió la mano. Y esta vez, no solo toleró los callos. Me tomó la mano con ambas manos, cálidamente. De la manera en que saludas a la persona que hace posible todo el asunto. La sala contuvo la respiración. Los nudillos de mi hermana estaban blancos en el respaldo de una silla. Mi padre no se había movido, y Marcus Bell me miró directamente delante de todos ellos y dijo las palabras que resonarían en esa familia por el resto de sus vidas. Es un honor, dijo Marcus Bell, conocer finalmente a la propietaria de Harrison Farms. El silencio en esa sala era total. He estado en campos durante el silencio absoluto antes de una tormenta, esa quietud pesada cuando incluso los pájaros se callan. Y fue así. La boca de mi padre se había quedado abierta. Vanessa emitió un pequeño sonido. No una palabra, solo un aliento. Bell, ajeno al terremoto que había provocado, continuó, porque para él esto era un simple negocio. Señorita Harrison, he estado intentando reunirme con usted durante 2 meses.
Su operación es la razón principal por la que este acuerdo existe. No hay otro proveedor en este estado que pueda soportar lo que estamos construyendo. Y créame, buscamos. Se giró, señalando hacia el final de la mesa, hacia mi padre. Todavía cortés, todavía sin tener idea. Señor Harrison, entiendo que ustedes dos comparten el apellido, conexión familiar. ¡Qué mundo tan pequeño! Bueno, es un buen nombre para tener en ambos extremos de una cadena de suministro. Nadie se rió. Mi padre me miraba como si hubiera entrado llevando la cara de un extraño. Y en cierto modo, lo había hecho, porque la cara que él me había asignado hace 15 años, la chica que jugaba en la tierra, nunca había sido mía. Y ahora se le estaba cayendo delante de él. Y no tenía idea de lo que había debajo. Vanessa finalmente habló y su voz salió mal, demasiado aguda. Tú eres. Tú eres la proveedora. Soy la proveedora, dije. Mi voz era completamente serena. La misma voz que usaba para dar un precio por los tomates. Harrison Farms, 60 acres al norte de la ciudad, 31 personas todo el año, 90 en temporada, con certificación orgánica desde hace 11 años. Miré a mi padre. La tierra de mamá. La tierra en la que juego. Vi a Vanessa recuperarse en tiempo real, y fue casi impresionante la velocidad. El horror en su rostro se reorganizó en algo aceitoso y rápido, y sonrió, y se giró hacia Marcus Bell con la calidez pulida que había usado con esas mujeres en la boda. Bueno, ¿no es maravilloso?, dijo. Mi hermanita. Estamos muy orgullosos de lo que Emma ha construido. Siempre ha sido la más trabajadora de la familia, ¿verdad, papá? Hemos apoyado su granja desde el principio. Lo estaba haciendo justo delante de mí. Reescribiendo toda la historia en el espacio de un suspiro. Convirtiendo 15 años de desprecio en una historia sobre una familia que apoya y su hija, la sal de la tierra. Reclamando el crédito por algo por lo que esa misma semana me había ofrecido $20 la hora para limpiar su almacén. Bella sintió cortésmente, sin saber, sin importarle. Y sentí el viejo impulso, el deseo casi abrumador de exponerlo todo, de contarle a Marcus Bell y a los abogados y a toda la sala de cristal exactamente lo que esta familia me había dicho en una boda hace 2 semanas. De levantar el brindis como Vanessa había levantado mi mano como prueba y verlos encogerse. Tenía la palabra. Tenía la ventaja. Podría haberlos quemado hasta los cimientos y habría estado justificada, pero oí a mi madre. No discutas con la regla. No te conviertas en ella. Humillarlos sería simplemente el movimiento de Vanessa. Correr en la otra dirección. La misma arma, el mismo juego, y lo habría ganado convirtiéndome exactamente en lo que odiaba. Así que no lo hice. Dejé que la versión de Vanessa quedara sin respuesta. Y me volví hacia Marcus Bell, y dije con esa misma voz serena, hablamos de los términos. Hablamos de los términos. Les ahorraré el papeleo. 3 años de suministro regional exclusivo, aproximadamente $18 millones en valor total a lo largo del contrato, con Harrison Previchens manejando el empaque y la distribución en la parte final. Mientras Bell exponía la estructura, vi a mi padre hacer finalmente las cuentas que debería haber hecho hace 15 años. Cada número que Bell decía era un número que pasaba primero por mis campos, y vi a mi padre entender por fin que el acuerdo que salvaba a su empresa era un acuerdo que yo podía matar con una palabra, y que tenía todas las razones del mundo para decirla. Cuando Bell terminó, miró alrededor de la mesa. Entonces, ¿estamos todos cómodos para pasar a las firmas? Y mi padre habló por primera vez. Su voz no era la del salón de baile. Era débil y temblaba. Emma. Todos se giraron. Me estaba mirando a lo largo de esa mesa, y sus ojos estaban húmedos. Y no supe si era miedo o vergüenza o algo más real debajo de ambos. Emma, yo. Se detuvo, empezó de nuevo. Quiero que entres en la empresa como es debido, no solo con este contrato. Trae la granja. Pon tu nombre en la puerta junto al mío. Harrison y Harrison. Te lo has ganado. Te lo has ganado con creces. Diga lo que diga, lo que sea que yo. Quiero arreglarlo. Vuelve a casa.
Déjame darte lo que deberías haber tenido desde el principio. Y ahí estaba. Lo que había deseado desde que tenía 19 años, puesto sobre la mesa pulida entre los vasos de agua y las flores silvestres de mi madre. Mi padre pidiéndome que volviera a casa, ofreciéndome el nombre en la puerta, la pertenencia, el lugar en la mesa, todo lo que la chica de las botas embarradas había anhelado en la parte de atrás de ese salón de baile. Todo lo que tenía que hacer era decir que sí. Me quedé sentada con ello. La sala esperaba. Y en la espera, Vanessa hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Habló, y su voz había perdido todo su pulido, se había vuelto baja y cruda, casi para sí misma. Nunca me lo dijo a mí. Todos la miraron. Estaba mirando la mesa. 30 años corrí a su lado, construí la empresa, hice los números, cerré todos los tratos. Y nunca me dijo que había hecho un buen trabajo. Ni una sola vez. Me miró, y por un único segundo sin protección, no había desprecio en su rostro en absoluto. Solo una envidia cansada y vacía. Y vi toda su vida en ello. Había perseguido la regla de nuestro padre porque era el único idioma que él hablaba. Se había vuelto afilada, brillante y fría para ganarse una frase que él nunca iba a decir. Y aquí estaba él diciendo lo más parecido a ello, a mí, la hermana que se había negado a jugar. Ella no era la autora de la crueldad de la familia. Era su víctima más antigua, todavía sangrando por la misma herida, todavía midiéndose con la misma regla que nos había cortado a las dos. Casi sentí pena por ella. Luego me volví hacia mi padre y entendí exactamente lo que estaba eligiendo. No me estaba ofreciendo amor. Me estaba ofreciendo un ascenso. La puerta, el nombre, la bienvenida. Todo llegando en el mismo momento en que me volví útil. En el mismo momento en que mi valía apareció en su libro de contabilidad. Si decía que sí, finalmente pertenecería, al precio de aceptar que su regla era correcta desde el principio, que no había valido nada hasta que valí 18 millones de dólares. Ese era el trato, pertenencia a cambio de toda la advertencia de mi madre. No, dije, solo eso al principio, en voz baja. Mi padre se estremeció. Firmaré el contrato. Tu gente conservará sus trabajos, los 200, y me alegro de hacerlo. Y esto no es venganza. Pero no entraré en la empresa y no pondré mi nombre en tu puerta. Me levanté, recogí el frasco de flores silvestres de mi madre y dije lo que había conducido 90 minutos para decir sin saberlo. Ya tengo una puerta. Mi madre la construyó y se abre para cualquiera que esté dispuesto a ensuciarse las manos. Firmé el contrato primero. Quiero ser clara sobre eso porque para mí era importante que el orden fuera correcto. Me senté de nuevo y leí cada página como mi madre me enseñó y firmé en la línea de los proveedores, Emma Harrison, propietaria, delante de todos ellos, y le estreché la mano a Marcus Bell y le dije que esperaba con ansias el trabajo. Luego recogí mi carpeta. Mi padre todavía estaba tratando de encontrar palabras, y Vanessa miraba la mesa, y los abogados fingían muy intensamente leer sus teléfonos. Dejé las flores silvestres donde estaban, en su frasco de vidrio en medio de esa mesa pulida. Malas hierbas de la valla de mi madre a 40 pisos sobre la ciudad porque quería que tuvieran que mirar algo honesto durante el resto de la reunión. Caminé hacia la puerta. Emma. La voz de mi padre detrás de mí se quebró por la mitad. Emma, por favor. Me detuve. No me di la vuelta, pero me detuve. Con una mano en la puerta de cristal, le di lo único que me quedaba por dar, que era la verdad dicha con delicadeza. No me perdiste en la boda, papá, dije. Me perdiste mucho tiempo antes de eso. Pero la puerta está abierta. Siempre lo estuvo. Solo tienes que estar dispuesto a caminar hasta donde realmente estoy. Luego empujé la puerta y la atravesé, pasando junto a la asistente atónita de Vanessa, pasando junto a la recepcionista que me había tomado por perdida, entré en el ascensor, bajé 40 pisos, crucé el vestíbulo de mármol con mis botas de trabajo y salí al sol de la tarde. Mi camioneta todavía estaba aparcada torcida entre los dos sedanes negros. Me subí. Puse las manos en el volante, las manos callosas que empezaron todo esto, y me senté un segundo y respiré. Luego conduje a casa. 90 minutos, la radio apagada, todo el valle reverdeciendo fuera de la ventana.
Y no lloré y no estaba triste. Era libre. El contrato se mantuvo. Harrison Previchens consiguió su salvavidas. Los camiones siguieron funcionando. Y las 200 personas que probablemente nunca conoceré conservaron sus trabajos, que es la única parte de salvar a mi padre de la que nunca me he arrepentido. Mi padre y yo no hablamos mucho. Envió una carta, en papel de verdad, 3 semanas después y no era una disculpa tanto como un hombre tratando de aprender un idioma tarde en la vida, torpe e incompleto. Y le respondí porque una puerta entreabierta sigue siendo una puerta. Aún no ha venido a la granja, pero pasó en coche una vez en otoño. Sofía vio su sedán reducir la velocidad en la puerta y quedarse allí un largo minuto, mi padre mirando por el camino hacia los campos y los invernaderos y el letrero que finalmente había colgado. Y luego siguió su camino. No estaba listo. Dejé la puerta abierta de todos modos. Vanessa me sorprendió más. Un mes después de la reunión, me envió un mensaje de texto y no era un favor ni una pulla. Fue corto y sé que le costó todo. Decía solo que las flores de la boda habían sido preciosas y que lo sentía. Eso es todo. No somos cercanas. Puede que nunca lo seamos. Pero finalmente había visto las flores. Y viniendo de Vanessa, eso fue prácticamente un ramo. Y Daniel. Mi hermano empezó a venir a la granja los fines de semana esa primavera. Primero solo para ayudar, luego porque le gustaba. Y para el verano, estaba haciendo preguntas reales sobre el suelo y las estaciones y cómo se hace crecer algo. El mes pasado, me dijo que él y Chloe están pensando en mudarse por aquí. Quiere que sus hijos crezcan sabiendo que extremo de una semilla va hacia abajo. La regla que nos midió a todos, en la que mi padre confiaba y a la que mi hermana servía. Todavía está ahí fuera. No la destruí, pero ya no se va a transmitir. No a través de esta puerta. Colgué un pequeño letrero de madera en la entrada esa primavera. Nada lujoso, solo las palabras de mi madre grabadas a fuego en una tabla de cedro que corté yo misma. Y aquí está la única cosa que 15 años y una sala de juntas me enseñaron. Lo que te daría si alguna vez te han valorado por la billetera de alguien, el respeto que tienes que comprar nunca fue respeto en absoluto. Era un alquiler. Y finalmente dejé de pagarlo. Así es como una granjera tuvo la última palabra. No con una casa más grande. No quemando a nadie. Simplemente negándose al final a ser medida por una regla que nunca fue mía. Las botas embarradas, el brindis, el nombre que no pondría en su puerta. Si alguien en tu vida alguna vez te valoró por lo que podías mostrarle, esta fue para ti. Y espero que tú también mantengas tu puerta abierta. Nos vemos en la próxima. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.